la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, y del capítulo 1 vamos a estar viendo el verso 23 en adelante. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 23. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado. Vamos a orar. Bajarlo un poquitito. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu bondad, por tu amor, gracias por darnos el privilegio de poder en esta noche, Señor, estar delante de ti. Gracias, Señor, por darnos la fortaleza para vencer las cosas que se opusieron para que no podamos estar presentes delante de ti. Pero nos diste la fuerza y la victoria, Señor, y pudimos, Señor, saltar sobre el problema, sobre la situación. Y aquí estamos en esta noche, delante de ti, habiéndote ofrecido sacrificio de labio, alabanzas a tu nombre y ahora sentándonos a la mesa. Como siempre, Señor, diciéndote, danos hoy nuestro pan cotidiano. Mi amado Señor, gracias te damos, Padre, muchas gracias por este privilegio que nos das en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de Santiago, capítulo 1, verso 23, donde el escritor dice lo siguiente. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Todos nosotros vamos a salir, nos levantamos, nos lavamos la cara, pienso que todo, nos peinamos y antes de salir miramos si estamos peinados, arreglados, listos, entonces salimos. Nos fijamos si no hay algo extraño en nuestra cara, si no tenemos los pelos parados, para salir a la calle al encuentro del día. Y nos miramos en el espejo y luego salimos y comenzamos el día. Ahora, ¿quién se acuerda de todos nosotros cómo éramos cuando nos miramos en el espejo esta mañana o cuando salimos? Ni nos acordamos, nos miramos, está bien, listo, ya está. Y luego nos olvidamos. Bueno, dice que así es aquel que es oidor, que escucha la palabra de Dios, porque ese espejo natural refleja nuestra imagen física. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es un reflejo de nuestra vida espiritual y es un espejo que refleja nuestra vida espiritual y nosotros miramos en la palabra de Dios y nosotros podemos ver nuestro estado. Miramos en ella y podemos ver nuestro estado o de tibio o de frío o de ferviente, nuestro estado o de vivo o de muerto, nuestro estado, nuestra condición, porque la palabra de Dios es un espejo espiritual a nuestra vida, donde nosotros miramos y vemos qué es lo que está mal para corregirlo, porque cuando nosotros vamos al espejo vamos a ver cómo tenemos la cara, nos lavamos la cara, pero tenemos una mancha acá que con algo nos ensuciamos, nos miramos, entonces nosotros nos limpiamos, nos ponemos bonitos, el cabello se nos levanta, vemos cómo hacemos para que se quede bien bajo, es decir, para ponernos presentables. Pero cuando nos reflejamos en la palabra de Dios, es para mirar y para ponernos presentables delante de Dios.
El espejo natural, presentable delante de los hombres. Pero el espejo de la palabra de Dios nos lleva a nosotros a ponernos presentable delante de Dios, presentable delante de los ángeles y presentable delante de los demonios. Porque ellos saben quiénes somos según nuestra situación y nuestra condición que nosotros tengamos. Por eso Dios envía siempre la palabra. ¿Para qué envía la palabra? Para que nos lavemos en el agua, en el lavacro de la palabra de Dios. Para que nos limpiemos aquellas cosas que entorpecen nuestra vida espiritual o que impiden el desarrollo y el crecimiento de nuestra vida espiritual. Entonces la palabra de Dios es perfecta, que alumbra los ojos, hace entender al sabio. Oímos lo que el Espíritu dice a la iglesia, entonces nosotros nos damos cuenta, descubrimos lo que está mal, descubrimos la mancha, descubrimos los pelos parados, descubrimos mediante la palabra de Dios, entonces sabemos que tenemos que corregirlo. Pero ¿qué ocurre? Si sabemos, miramos y luego seguimos andando de la misma manera. ¿Para qué no miramos en el espejo? Usted va, se mira al espejo, ve que tiene todavía en sus ojos, todavía medio pegado, sí, salgo. No, se mira en el espejo para corregir. Entonces, en este espejo de la palabra de Dios, donde nosotros siempre nos miramos, es justamente para que corrijamos. Eso se llama perfeccionamiento. Nosotros hablamos de la necesidad de aceptar al Señor como Salvador y dijimos que hay pasos que van siguiendo. Aceptar a Jesús, luego de aceptar a Jesús, entrar por las aguas del bautismo, luego de entrar por las aguas del bautismo, el congregarse, porque el congregarse va a llevar al perfeccionamiento de aquellos que son llamados, sacados del mundo por el Señor, para que vivan una vida justa, santa, perfecta delante de Dios. Entonces nos congrega y mediante la luz de la palabra Él ordena nuestros pasos. Por eso el salmista dijo así: ordena mis pasos con tu palabra. Entonces la palabra ilumina, vemos la mancha, vemos lo que está mal, vemos lo que está torcido, la corbata así, el cuello así, corregimos, arreglamos, ponemos y ahora sí nos ponemos presentable. Entonces la palabra de Dios es un espejo donde nosotros venimos a mirarnos y nos vemos, y no nos vemos para decir, sí, y seguir nuestro rumbo, sino que nos miramos, nos da el reflejo de hacia dónde tenemos que alcanzar, y es para que corrijamos lo torcido, se enderece, lo que salió fuera del camino se meta dentro del camino, nos ilumina y nos muestra las cosas para que nosotros no seamos, como dice la Escritura, como dice Santiago, un oidor olvidadizo, es decir, un oidor y no un hacedor, sino que hemos sido llamados no solamente para ser un oidor, sino un hacedor de la palabra del Señor. Entonces Santiago dice así: si alguno es oidor de la palabra, se mira en el espejo de la palabra, pero no hacedor de ella, no corrige lo que el Señor le muestra que tiene que corregir, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida. Bueno, así es, el que escucha y no corrige y sigue su mismo rumbo, entonces es exactamente igual que el que se mira en el espejo natural. Y el verso el verso 25 dice así: más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que hace el escritor? Pone al que hace y al que no hace. Es lo que Jesús dijo en una oportunidad. ¿A quién compararé? Al hombre que escucha la palabra de Dios y la hace, y el que escucha y no la hace. Entonces dice, lo compararé a un hombre que edificó su casa. El que no la hace, dice, sobre la arena. Vinieron vientos, soplaron recias aguas, vino algo con ímpetu y derribó la casa. Sin embargo, aquel que edificó sobre
sobre la peña, que escucha y obedece y practica lo que se le enseña, dice, vienen los ríos, edificó sobre la peña, vienen los ríos, los vientos, vienen las cosas y no la pueden derribar, porque está en un lugar firme, está en un lugar precioso, está afirmado en lo que Dios dice en la palabra de Dios. Y los vientos no lo pueden derribar por más fuerte que sea, que es lo que dice justamente el escritor de Santiago. Entonces muestra uno y dice, es como el que se mira en el espejo y se va. Este escucha, dice amén, 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 sí, sí. Y es como decir, entra por un oído la palabra y sale por el otro y luego sigue siendo el mismo. Pero el verso 25 dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley. Y luego aclara, la de la libertad, la ley de la libertad. Esta ley de la libertad tiene que ver con lo que Jesús dijo a los discípulos y con lo que Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Esto lo dice en Juan capítulo 8, verso 31, mirándolo y le dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el verso 34 dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿cuál es la verdadera libertad? La verdadera libertad no es estar esclavizado en el pecado. La verdadera libertad es servir a Cristo en esta libertad gloriosa que Él nos llevó, nos iluminó, nos enseñó y nos va llevando. Por eso Jesús trabajó con los discípulos. La Biblia dice que subió al monte a orar, luego descendió, escogió a 12. Y luego que escogió a 12, dice que estableció para que estuviesen con él, para enviarlo a predicar, para que tuvieran esa autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto lo dice en Marcos capítulo 3, verso 13 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que hizo con los 12? Para que estuvieran con él. ¿Qué es lo que le quería enseñar? La perfecta libertad. Los fariseos dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Entonces Jesús le respondió y le dijo, todo aquel que hace pecado es un esclavo. Y un esclavo no está en la perfecta ley, la de la libertad, porque la perfecta ley, la de la libertad, es justamente esa libertad con que nos lleva la palabra de Dios a todos los que creen. Jesús le dijo así, si vosotros permaneciereis en mi palabra, es decir, que la palabra de Cristo habite profundamente dentro del corazón, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces se van a manifestar como creyentes, como discípulos mío, y al permanecer en mi palabra van a conocer la verdad, y la verdad a ustedes lo va a hacer libre, se van a poder libertar de esas ataduras del mal que los lleva justamente a dolor, a tristeza, a angustia y a pesar. Nosotros hemos estado viendo el libro de Isaías, capítulo 61, donde hemos visto a quién envió el Señor y para qué envió el Señor. El Espíritu del Señor es sobre de mí. Hame enviado. Entonces, ¿a quién envió? A los arruinados. ¿A quién envió? A aquellos que el pecado los destruyó. ¿A quién envió? A aquellos que estaban separados de Dios. ¿A quién envió? A aquellos que no tenían paz a causa del pecado y de su maldad. No tenían paz para con Dios. Bueno, a ellos fue enviado Jesús. Y a los suyos vino. Y lo que eran las ovejas esparcidas de la casa de Israel, lo recibieron, ellos lo recibieron, los que querían acercarse y tomar aguas vivas de una fuente real que era el Señor Jesucristo. Ellos se acercaron y bebieron del agua viva, del agua viviente. Entonces, ¿a quién vino? Vino a los arruinados. ¿Para qué vino a los arruinados? Para que sigan en la ruina. ¿Qué es lo que arruinó al hombre? Vamos al huerto del Edén.
Y ahí vamos a encontrar que es lo que arruinó al hombre. Al hombre lo arruinó el pecado, la desobediencia a Dios lo llevó a la ruina. Eso es lo que introdujo al hombre en la ruina. Por eso, la perfecta libertad tiene que ver con Cristo. Sin Cristo no hay perfecta libertad. Y en Cristo Jesús, entrando, introduciéndonos, recibiendo a Jesús como nuestro Salvador y haciendo el paso del bautismo, entonces vamos al perfeccionamiento para ser hombres libres. ¿Por qué necesitamos ser hombre libre? Para ser enviado. No puede ser enviado un cautivo. ¿Cómo un cautivo va a libertar a otro cautivo que está como él? ¿Cómo un preso va a dar libertad a otro preso? ¿No ve que no puede? Primero tiene que ser libre. Y cuando como hombre libre ha sido ya libertado, ahora sí tiene la capacidad de poder ir y de llevar libertad a aquellos que lo necesitan. Por eso, ¿a quién le dijo el Señor? Reedificarán, levantarán, restaurarán. ¿Quiénes eran estos? Estos hombres pecadores, lavados y limpiados por la palabra de Dios. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis oído. Entonces estaban en capacidad de llevar a cabo este trabajo. Por eso dijimos, el evangelismo es algo que el Señor envió a toda la iglesia. Cuando dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. A toda la iglesia fue enviado esta palabra y este mandamiento. Sin embargo, vimos nosotros, hermanos, un análisis que hicieron de las iglesias y hemos estado escuchando. Un 73% no comunican la salvación a otro. No comunican, no hablan a otro de Cristo, no le hablan a otro de su Salvador, no le hablan, no le comunican. Un hombre esclavo no puede comunicar libertad cuando él mismo no la posee. Entonces Jesús dijo así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y nosotros leímos en Santiago, más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. No solamente es libre, permanece en esa libertad y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. En todo lo que hace, en todo su trabajo espiritual que tiene que hacer, que tiene que ir a reedificar, que tiene que ir a levantar los asolamientos primero, que tiene que ir a restaurar. Bueno, en todo lo que haga, él es bienaventurado. ¿Por qué? Porque es un discípulo de Cristo, es un discípulo del Señor. Por eso Jesús lo mandó que a los 12 que estén con Él, los llamó para que estén con Él. ¿Para qué cree usted que nos congrega el Señor en la iglesia? Porque sí, no, nos congrega para que estemos con Él, para que oigamos lo que el Espíritu Santo tiene que decir a la iglesia, para que escuchemos lo que Dios nos habla en cuanto a la verdad del reino de Dios. Para eso es que nos congrega. Por eso Pablo dice, no tengan la mala costumbre de alguno, que tiene la mala costumbre de faltar. Sí, estoy, no estoy. Dice, como alguno dice que tiene esa mala costumbre de faltar, de no estar. No, ustedes tienen un supremo llamamiento. Y en ese supremo llamamiento tienen el deber de estar delante de su Señor, porque los llamó para que estén con Él. ¿Para qué los llamó? Los llamó para que estén con Él, para enviarlos a predicar. Los quiere enviar a predicar. Por eso pide que anden con Él. Si nosotros caminamos con el Señor, vamos a ser hombres y mujeres verdaderamente libres. Pero si no caminamos con el Señor y nos apartamos, nos separamos del Señor, entonces ¿cómo vamos a ser hombres verdaderamente libres? En un momento vamos a ser libres y en otro momento esclavos del pecado. Y en este momento libre y en otro momento esclavo del pecado. La Biblia dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, una vez que ha sido libertado, libre para siempre. Libre para servir al Señor.
En el libro de Marcos, capítulo 3, verso 13, dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, para que estén con él y para que estando con él reciban la instrucción de esta vida gloriosa que hemos recibido para que luego puedan ser enviados a predicar. Entonces, nosotros necesitamos estar con el Señor. Él nos llama, nos llamó así. Entramos nosotros, hermanos, por la puerta de la bendición de Dios. Recibimos a Cristo, nos bautizamos y ahora Él nos llama. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. ¿Para qué? Por el trabajo que tenemos que hacer. 73% del 100% no predica el Evangelio. 73% no habla a otro de Cristo. 73% no conocen que Él es creyente. Porque ¿cómo van a conocer si Él no abre su boca y habla del Señor Jesús? 73%. Por eso es que Jesús los llama para que estén con Él. ¿Por qué nosotros ahora estamos recibiendo esta instrucción del deber que tenemos de ir a predicar? ¿Ve? Los que no vinieron en esta noche, ¿cómo van a saber del deber que tienen de ir a predicar? Están cómodos, están separados, están en sus cosas. ¿Cómo? Si Jesús los llamó para que estén con Él. Los llamó para que le sigan a Él. Los llamó para que vayan detrás del Cordero donde quiera que el Cordero fuere. Entonces, ¿cómo van a estar preparados para esta tremenda misión? ¿Todo el mundo? ¿Y qué si tiene que ir a Australia? ¿Y qué si tiene que ir a México? ¿Y qué si tiene que ir a Venezuela? ¿Y qué si tiene que ir a otros países más lejanos? ¿Qué? El Señor lo llamó para enviarlo, por eso quiere que caminemos con Él. ¿Cómo irán si no fuesen enviados? ¿Y cómo van a ser enviados si no están con aquel que envía? ¿Cómo van a ser enviados? ¿Cómo van a ser llevados si no son llevados por aquel que los llamó? Por eso dice, estableció a 12. Acá no somos 12, somos mucho más que 12, pero nos llamó el Señor a todos. ¿Para qué? Para que estuvimos con Él, estemos con Él. Estableció a 12 para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Entonces, estar con Él significa mantenerse en la perfecta ley, la ley de la libertad. No ser esclavo del pecado, sino ser hombres libres. Y al estar con Él, se va abriendo los ojos del entendimiento y podemos ver cosas que otros no ven. Podemos entender cosas que otros no lo pueden entender. Solo estando con Jesús podremos entender por la fe la voluntad de Dios para con nosotros. Si no, no, estando con el Señor. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a los fariseos? Todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Entonces, nosotros miramos en el Antiguo Testamento y miramos solo 2 mandamientos. Uno dice, no matarás. Y otro dice, no adulterarás. Entonces, porque el pecado trae ruina. Por eso es la necesidad de huir del pecado, huir de lo malo, la necesidad de huir de toda maldad a causa de lo que produce en la vida que lo practica. El que practica lo malo le produce mal, daño en su espíritu, en su vida, le produce daño. Entonces, la necesidad de huir. Miramos en el Antiguo Testamento y dice, no matará. Entonces, no hay que matar. Y luego dice, no adulterará. No hay que adulterar. Son 2 cosas que son valiosas y que Santiago habla de eso. Porque él dice, no matará. Y dice, yo nunca maté a nadie. Quizás algunos sí, u otros no, o la mayoría no. Veamos lo que dice Santiago. Santiago capítulo 2, verso 11, dice así. Porque el que dijo, escuche bien, el que dijo,
no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te hiciste igual que el que comete adulterio. Así que el que mata y el que comete adulterio, los dos son iguales. Por eso dice, vos no, yo no cometo adulterio, pero matás. Y el matar tiene el mismo castigo que cometer adulterio. No hay diferencia para Dios, es una falta. Entonces dice así. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Transgresor de la ley. Entonces, matar es igual que adulterar. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice el apóstol lo siguiente. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que el que aborrece al hermano es un matador. Así que el que aborrece a un hermano es lo mismo que ser adúltero. Porque el que aborrece es un homicida y alguien que mata es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Hace poquito estaba hablando con nuestro hermano Walter y estábamos mirando un poquito esto, cómo es que el apóstol, el escritor, él dice que no hay que ser oidor, sino hacedor. Y cómo es que la Biblia dice no matarás, porque matar es ser homicida. Y cómo es que el escritor del Nuevo Testamento dice que el que aborrece a su hermano dice que es un homicida. Es un homicida. Entonces alguien dice, no, yo no maté a nadie. Es verdad, no pudo haber matado a nadie físicamente, pero se puede matar con el desprecio. Desprecia a alguien, lo hace a un costado, o lo mira y cuando lo mira, escupe a un costado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo mira y escupe a un costado. ¿Qué está diciendo? ¿No ves que está despreciando? O ignorando. Vengo, saludo a todos, salteo a uno, ignoro. ¿Cómo va a ser eso? Homicida, ¿cómo va a ser eso? ¿No ve que el que desprecia a un hermano dice que es un homicida porque está manifestando que lo aborrece, está manifestando que no desea saber nada con él? Y es su hermano, lavado, limpiado con la misma sangre que usted ha sido lavado. Y su justicia no es la suya, es la justicia de Cristo, la misma justicia que lo justifica al otro. No son justicias diferentes. Bueno, estas cosas son las que Jesús tuvo que enseñar a sus discípulos. Por eso ellos necesitaban estar con Él. Llamó Jesús a los que Él quiso. ¿Para qué? Para que sean hombres libres. Porque un homicida no es un hombre libre. Alguien que aborrece a otro no es un hombre libre. Alguien que lo mata con el desprecio, lo mata ignorando, lo mata, es un homicida. No es un hombre libre. No está en libertad para anunciar a otro la libertad. Necesita él caminar con Jesús. Por eso nosotros hablamos en una oportunidad. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Los que hablan mal de ti, ora por él. Nosotros dijimos que en una oportunidad alguien dice así, no, yo no puedo perdonar al hermano, yo no lo puedo perdonar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que orar por el hermano, orar, que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude. Y cuando usted va orando en favor del hermano, de la hermana, se va produciendo cambio dentro de su corazón. Es dentro de su corazón el problema que tiene que salir. Y la única manera es caminar con Jesús. Caminar con Jesús. ¿Cuántos quieren caminar con el Señor? Caminando con el Señor vamos a aprender del Señor. Vamos a aprender todas estas cosas maravillosas y hermosas. De Él vamos a aprender. En el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 7, dice así.
de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No lo va a justificar, no va a justificar al malo. No lo va a justificar. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y al justo. Por eso dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y lo que hace, produce. Y va a hacer otra cosa y produce. Y donde se mueve, produce. ¿Por qué? A causa de su condición y de su vida para con su Señor. Está sometido al Señor y a su dirección. Él es el que dice, Padre, no sea como yo, sea como tú todas las cosas, sea como tú. Por eso, volvemos a Santiago, capítulo 1, verso 23. Si alguno es oidor de la palabra, escucha, dice, pero no hacedor, no quiere orar y no voy a orar y no voy a orar, entonces no quiere sacar lo que hay dentro de su corazón. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera, se mira, se ve que está en esa condición. Dice, se mira, se considera a sí mismo y se va. Y después se olvida de lo que vio. Se olvida. Mas, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿En qué anda? En la ley de la libertad. ¿Qué hay en su corazón? Nada. Sacó toda la raíz de amargura, arrancó, tiró fuera, porque él quiere moverse en esa libertad. Quiere tener y mirar como mira el Señor. Quiere ser un hombre puro. Para los puros todas las cosas son puras. Mira con los ojos del Señor y no con los ojos de los hombres. Entonces, ¿dónde permanece? En la perfecta ley, la de la libertad. Y todo lo que hace es bienaventurado. Produce, bendice, fortalece, anima y lleva a cabo el mandamiento del Señor. ¿Y cuál es el mandamiento del Señor? Marcos, capítulo 16, verso 15, dice así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan, abran las cárceles de los presos. Ustedes, hombres y mujeres libres, vayan, abran las cárceles de los presos. Liberten a los cautivos, vendan los corazones que están atribulados, echen manto de alegría sobre el afligido, echen óleo de gozo sobre aquellos que estén mal, denle en gloria, la gloria del evangelio, la gloria del Señor que venga sobre de ellos. Ustedes que han sido llamados para reedificar, levantar y restaurar, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Hombres libres predicando el bendito evangelio del Señor. Escuche bien. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Así que se van a ir, un hombre libre echa fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes? Hombres libres.
libertados del mal, de la maldad, que han sido enviados a reedificar, levantar y restaurar. ¿Quiénes son los que han creído? La iglesia del Señor. Usted, yo, nosotros, vosotros y ellos, los que hemos creído. Así que, mis amados hermanos, movámonos en la perfecta ley, la de la libertad. Y en esa perfecta libertad, todo lo que hagamos va a ser bienaventurado. ¿Creen esto? Créalo, esto es así. Cerramos nuestros ojos y vamos a